Buenas tardes, noches, maestro y compañeros que tengan la intención de ver este video. Mi nombre es Jocelyn y les voy a presentar el tema 4.2, la consolidación de la Unión Europea. Los temas son los siguientes: ¿qué es la Unión Europea y quiénes la conforman? Sus antecedentes, los tratados, las instituciones, un poco de la eurozona, el Brexit y el futuro de la Unión Europea. Para empezar, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea se entiende como una entidad geopolítica y una organización y una unión económica que involucra a 27 países europeos. Se entiende como el resultado de esfuerzos de integración regional que promueven la cooperación entre sí y para evitar conflictos como los que ocurrieron eh, en esta zona, en esta región, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea que conocemos actualmente fue el resultado de varios tratados firmados después de la Segunda Guerra Mundial que consistían en dar los primeros pasos hacia una cooperación económica y que iniciase una interdependencia entre estos países para así evitar futuros conflictos. El resultado fue la creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, en 1958. Aquí me equivoqué, con 6 países fundadores, que son Alemania, Francia, Italia y el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Más adelante se fueron incluyendo más países, siendo el más reciente Croacia, y con el que serían 28 países si no se hubiera salido Reino Unido, por lo que son 27. Con respecto a sus antecedentes, se pueden ubicar los primeros indicios de una integración regional en los años 20. Sin embargo, es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que estos se fortalecen debido a la necesidad de reconstruirse de los daños obtenidos. Y pues debido a esto, el declive del continente pues empieza, llevando a que autores como Del Hierro mencionarán que la única forma de salir de esta crisis fuera mediante la unificación de los países europeos, lo que da como resultado a que profesores como Pereira propusieran el sistema de 3 vías. Este sistema consistía en 3 momentos, que, bueno, pues es la vía política, que es con la que se crea el Consejo de Europa. Es un organismo ajeno a la Unión Europea y, bueno, fracasa. La otra es la vía militar, que tuvo pequeños éxitos, pero pues no fueron suficientes como para destacar, por lo que también se dice que fracasa. Y la última es la vía económica, que tuvo éxito y es con la que se consolidó la Unión Europea. También consideré que el Plan Marshall fuera bueno, el Plan Marshall fue un plan de ayuda económica que, si bien era para frenar los avances del comunismo en Europa, también era pues este apoyo económico hacia los países europeos. Lo considero como un antecedente debido a que Estados Unidos, que quien era el que patrocinaba este plan, tenía intenciones de reconstruir la economía alemana, cosa que a Francia no le parecía, llegando incluso a retardar el renacimiento industrial alemán. Y pues esto generó tensiones entre Francia, Alemania y Estados Unidos. Y bueno, para 1949 los estadounidenses tenían un proyecto de establecer organismos supranacionales en Europa para administrar el proceso de unión económica, pero se encontraron con varios obstáculos, como la rivalidad, las tensiones entre Francia y Alemania. Y bueno, para 1950, 2 hombres llamados Jean Monnet y Robert Schuman,
que eran políticos franceses, proponen el conocido Plan Schuman, que era un plan de unión económica que posicionaba a Francia y Alemania en términos de igualdad. Francia, pues teniendo un control, un cierto control sobre Alemania, y Alemania teniendo una posición igualitaria de derechos y autonomía. Considero como antecedente Benelux, lo incluí debido a que si bien no pertenece como a esta base de la creación de la Unión Europea, pues sí conforma un antecedente de una unificación regional, una integración regional. Se considera un paralelo al Consejo de Europa y es la Unión Económica de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El tratado, el convenio o esta unión se establece en 1944, pero pues sucede en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero debido a la misma es hasta enero de 1948 que el convenio aduanero entra en vigor. En esta unificación, bueno, en este convenio ya los establece como una unión económica y pues era sobre todo, mm, bueno, trataba más que nada sobre aduanas. Y bueno, con respecto a los tratados que conforman a la hoy conocida Unión Europea se les llama tratados constitutivos. Entre estos, destaco el Tratado de París, que es el tratado constitutivo de la Europea del Carbón y el Acero, la CECA, y fue firmado en 1951. Sin embargo, fue hasta 1952 que entró en vigor y pues tuvo su vigencia hasta el 2002, o sea que ya no. Este tratado fue firmado por Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. Por otro lado, tenemos el Tratado de Roma, que es con el que se establece la Comunidad Económica Europea, que todavía está vigente. Se firma en 1957 y pues como la mayoría de los tratados entra en vigor un año después, en 1958. Y bueno, al mismo tiempo, en el mismo año, se firma el Tratado Euratom, que establece la Comunidad Europea de Energía Atómica en 1957, igual entró en vigor en 1958. Y bueno, pues tanto el Tratado de Roma como el Tratado de Euratom, pues establecían un mercado común para desarrollar la investigación, difundir conocimientos entre los países miembros y establecer normas de seguridad y facilitar la investigación. También tenemos el Tratado de Fusión, en el que se establece bueno, el Consejo y la Comisión Única de las Comunidades Europeas, perdón, el Consejo y la Comisión se juntan para crear una Comisión Única de las Comunidades Europeas. Y bueno, las que se juntan son la SECA, la Comisión Económica Europea y el Euratom. Igual se firma en 1965. Este entra en vigor hasta 1967, o sea, 2 años después. Y bueno,
También tenemos el Tratado de Luxemburgo, que es más que nada sobre modificaciones o disposiciones presupuestarias, era más que nada sobre presupuesto. No, se modifican las disposiciones presupuestarias que ya estaban establecidas en los tratados, pues sí, los tratados. En este Tratado de Luxemburgo se le da más poder a la Asamblea y se sustituyen aportaciones financieras, me parece que sí, de pues, los Estados miembros. Esta sustitución de aportaciones financieras se cambia y pues ahora son recursos propios de los estados. Se firma en 1970, entra en vigor en 1971 y tenemos el Tratado de Bruselas, que es el segundo tratado que habla sobre presupuesto y en el que se crea el Tribunal de Cuentas. Se firma en 1975 y entra en vigor en el 77. Y bueno, también tenemos la Carta Única Europea, que se firma en 1986 y entra en vigor en el 87. Pues en esta se modifican los tratados constitutivos de las comunidades europeas y pues ya establece más una cooperación política en Europa. Con esta Carta Única Europea, pues es que se asigna y se establece ya mejor el Parlamento Europeo. Si bien ya estaba pues desde más atrás, pues con esta Carta Única Europea pues ya se nombra. También tenemos, me parece que de los tratados más importantes, que es el Tratado de Maastricht de 1992, que es con la que se juntan la Comunidad Europea, la SECA, la de Mercado Común y la de Energía Atómica. Y bueno, se crea una única comunidad que englobaba estas tres. Y pues su principal punto, bueno, no su principal punto, sino que dentro de los temas que se establecían, que se hablaban dentro de este Tratado de Maastricht, se incluía el terrorismo, la inmigración y las aduanas, la cooperación judicial y la delincuencia. En esta se establecen, debido a los temas que trataba, se establecen pues dos áreas de cooperación, que son la política exterior de seguridad común y la de justicia y asuntos de interior. Y bueno, el Tratado de Ámsterdam, que pues ya incluía temas de inmigración, se le otorgaba más poder al Consejo Europeo y pues adoptaba medidas sobre política de inmigración en dos ámbitos: las condiciones de entrada y de residencia de residentes de los Estados miembros con visa de larga duración y las residencias ilegales y la repatriación. En el Tratado de Niza es más una forma para que las instituciones europeas puedan aceptar más miembros que puedan unirse a esta Unión Europea. Y bueno, por último tenemos al Tratado de Lisboa, que reforma
70% del Tratado de la Unión Europea y establece la Carta de los Derechos Fundamentales. En esta carta reúne los derechos que serían los que regirían esta unificación de los estados europeos. En cuanto a sus instituciones, bueno, pues primero tenemos al Parlamento Europeo, que lleva a cabo tres funciones en tres áreas distintas. La primera es las competencias legislativas, en las que se encarga de aprobar la legislación de la Unión Europea junto al Consejo de la Unión Europea y decidir sobre acuerdos internacionales, revisar el programa de trabajo de la Comisión y pues decidir también sobre las ampliaciones de la Unión. La competencia de supervisión era más sobre un control y gestión de las instituciones de la Unión Europea. En esa se encargaba de elegir al presidente de la comisión y aprobar, aprobar la comisión. También tiene el cargo de ser observador electoral y pues debatir acerca de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y por último tenemos las competencias presupuestarias, que es establecer el presupuesto de la Unión Europea, en la que trabaja junto al Consejo, y pues aprobar un marco financiero plurianual. El Consejo Europeo, por otra parte, es en el que se reúnen los líderes de la Unión Europea para establecer la agenda política. Ay, Y pues en este se decide sobre la orientación y las prioridades políticas de la Unión Europea y establece también la política exterior y de seguridad común. Eh, por otra parte, tenemos a la Comisión Europea, que pues bueno, es diferente. Y en esta se propone, se gestiona y se garantiza la ejecución de las políticas europeas y es la que lleva a cabo pues la aprobación de nuevas leyes para todos los Estados miembros. Y también encontré que es la principal institución que representa a toda la Unión Europea. Es como la cara de la Unión Europea. También tenemos al Banco Central Europeo, que se encarga de gestionar el euro como moneda común y establece los tipos de interés y gestiona la reserva de divisas dentro de la eurozona. Y bueno, su principal objetivo es mantener los precios estables. Y bueno, ya dentro de los últimos tenemos al Consejo de la Unión Europea, que es un organismo que trabaja junto al Parlamento Europeo y es el encargado pues de llevar a cabo las propuestas que se dan dentro de la Comisión Europea. También está encargado del presupuesto y la coordinación de la política exterior, pero pues tiene menos peso que las anteriores. Y por otra parte tenemos el Tribunal de Cuentas Europeo, que pues es, como lo dice su nombre, rendir cuentas.
Esta institución se encarga de la gestión y revisión de los gastos, así como dar informes sobre en qué se dieron estos gastos, si fueron legales y pues cuánto se gastaron. Y pues ya tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el órgano encargado de la legislación de la Unión Europea, controla la legalidad de los actos de las instituciones y se encarga de que tanto las instituciones como los Estados miembros lleven a cabo sus obligaciones y pues respeten los tratados. Ahora, con respecto a la eurozona, esta es una zona en la que están únicamente los países de la Unión Europea y que han adoptado el euro como moneda común. Dentro de estos países, solamente 19 de los 27 que conforman a la Unión Europea, son parte de la eurozona. Y pues bueno, el hecho de pertenecer a esta eurozona lleva a una serie de condiciones que están dentro del Tratado de Maastricht y que están apartados a los que se les llama criterios de Maastricht, en el que menciona que para pertenecer a la eurozona, pues deben cambiar, modificar su moneda para, para pues poder entrar. Eh, una vez que se inicie este proceso de modificar su economía para cambiar su moneda, pues tanto la Comisión Europea como el Banco Central están encargados de debatir si este país puede entrar o no. Y bueno, los países que están dentro de la eurozona son estos: Australia, Bélgica, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, España, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo. Y bueno, con respecto al Brexit, el Brexit es un término que se abrevia del British Exit, que es la salida de la Unión del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit comenzó como un referéndum del 2016 en el que algo más de la mitad de ingleses votaron por querer salirse. Un 51% me parece votó en querer salirse de la Unión Europea, mientras que el resto votó que no, por lo que fue muy reñido. El Brexit, si bien este referéndum se lleva a cabo en el 2016, es hasta 2020 que se inicia una transición para abandonar la Unión Europea, en el que se declara pues ya que el Reino Unido se va el 31 de enero del 2020 y es hasta el 31 de diciembre del 2020 que pues ya se marca como que ya no pertenece. Y pues mientras pasaba este periodo de que ya lo declaraban fuera de la Unión Europea, pues Reino Unido todavía manejaba y seguía aplicando pues las regulaciones y las políticas que se encontraban como miembro de la Unión Europea. Pero pues una vez ya después del 31 de diciembre del 2020 empezó a aplicar sus propias regulaciones y políticas. Ahora bien, con respecto a el futuro de la Unión Europea, la verdad es que tiene bastantes desafíos. El hecho de que
Reino Unido se haya salido, creó una mayor integración dentro de los países miembros, una mayor intención de unirse. Y bueno, también otro de los desafíos, creo que para todos, pero sobre todo para esta integración regional, es recuperarse económicamente de la pandemia del COVID-19, que debido a esto impulsó también un crecimiento económico. mm, Y pues también está el hecho de que puede haber a futuro nuevas integraciones y nuevos miembros dentro de la Unión, lo que llevaría a nuevas modificaciones. Y pues bueno, sigue evolucionando. En conclusión, considero que la Unión Europea es el resultado de un proceso de integración exitoso que, si bien llevó a cabo un largo proceso que todavía sigue en evolución y todavía enfrenta desafíos, pues bueno, la Unión Europea ofrece importantes oportunidades económicas a través de su mercado único y su unión aduanera. Y pues estos aspectos facilitan el comercio y la inversión. Es una gran oportunidad para llevar a cabo su crecimiento económico, para recuperarse de su crisis, de la crisis económica debido a la pandemia. Y bueno, la Unión Europea también ha sido un factor clave en la promoción de la paz y la estabilidad dentro del continente. Y pues ese puede ser una de sus mayores fortalezas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y esas son mis referencias.